Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Cuarto grado. Cultivo y consumo de hortalizas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa. Ahora vamos a ver un tema muy interesante. Hablaremos sobre el cultivo y la importancia de consumir hortalizas. Hablaremos sobre algunos elementos básicos que poseen las hortalizas. También vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Además, hablaremos sobre aplicaciones que nosotros podemos hacer en la vida cotidiana en nuestra casa, partiendo de los conceptos de huerto y de hortaliza. Así que acompáñame a esta clase muy interesante. La agricultura es una de las actividades humanas más antiguas. La domesticación de plantas silvestres inició hace unos 105.000 años y los primeros agricultores comenzaron a sembrar semillas hace unos 11.500 años. Las poblaciones que iniciaron la agricultura crecieron mucho en tamaño y número. En todo el mundo, la agricultura se desarrolló independientemente en regiones diversas y usando diversos taxa de especies, al menos en 11 regiones alrededor del planeta. Plantas importantes como el trigo, la cebada, las lentejas, el arroz y otros se empezaron a cultivar hace unos 10.000 años. Ahora que hemos visto la importancia que tiene el cultivo de las hortalizas en la historia humana, hablemos sobre el concepto en específico de hortaliza. Sabemos que son alimentos que están incluidos en la dieta diaria de nosotros los seres humanos. Además, el concepto de hortaliza incluye las legumbres y las verduras. Sin embargo, curiosamente, este grupo deja fuera a los cereales y algunas semillas secas. Hablando del cultivo de las hortalizas, por lo general, esto se hace en espacios llamados huertos, que pueden ser al aire libre o en espacios cerrados. Ahora veamos entonces por qué es importante el consumo humano de estas hortalizas. Así que veámoslo a continuación. Y siempre hablando de las hortalizas, sabemos que tienen muchos beneficios en el consumo. Estas poseen una gran cantidad de nutrientes, vitaminas, antioxidantes y minerales. Todo esto o estos elementos que contienen las hortalizas va a depender de la especie o del tipo de vegetal o verdura que nosotros consumamos. De hecho, hay algunos ejemplos de verduras y vegetales muy conocidos que nosotros ocupamos en la comida diaria en nuestras casas. Por ejemplo, tenemos el brócoli y también el apio, que tienen una buena cantidad de vitamina A, C y calcio y antioxidantes, al igual que la zanahoria. La zanahoria tiene una gran cantidad de vitaminas A, vitamina C y vitamina K. Aparte de ello, tiene una gran cantidad de antioxidantes conocidos como carotenos. Los antioxidantes pueden ayudarnos a protegernos de enfermedades degenerativas como algunos tumores y algunos tipos de cáncer. Al igual que el chile verde, la cebolla y la papa, aparte de contener muchas vitaminas, también son fuente de agua metabólica. Esto quiere decir que en el cuerpo vegetal de todas estas hay una gran cantidad de agua que nosotros también la consumimos cuando las comemos. Por lo tanto, aparte de brindarnos minerales, vitaminas y antioxidantes, también las hortalizas nos brindan agua metabólica que nuestro cuerpo también la procesa. Ahora, para entender también cómo nosotros podemos hacer uso de estas hortalizas que podemos comprar en el mercado local y cómo y qué partes de las hortalizas podríamos utilizar si en algún momento nosotros decidimos hacer nuestro propio huerto casero. Pues lo que parece una mesa para una clase de cocina, en realidad en estas muestras lo que yo tengo y el propósito para esta ocasión es mostrarte algunos ejemplos de las partes que se pueden utilizar de las hortalizas para poder generar o iniciar tu propio huerto. De hecho, para esto solo necesitas tener algunas hortalizas, puedes tener también a la mano un cuchillo o una navaja para hacer los cortes.
pero debes de tener mucho cuidado en el uso de esto y de hecho es mejor que lo hagas bajo la supervisión de tus padres o de un adulto responsable. Para nosotros poder iniciar nuestro propio huerto casero sin necesidad tal vez de semillas en algunas ocasiones, por ejemplo, con el apio nosotros debemos de identificar algunas partes del cuerpo del apio que son los meristemos. La palabra puede sonar un poco complicada, pero en realidad no es tan complicado identificarlo. Los meristemos son los brotes de las raíces o de los tallos o de las hojas, en el caso de las cebollas y cebollines. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar estas zonas de crecimiento y hacer los cortes. Por ejemplo, en el tallo, que en este caso es el apio, porque los apios son los tallos, lo que nosotros vamos a hacer es un corte bastante cercano al crecimiento de la raíz, como el que yo estoy haciendo acá, y luego con esto nosotros lo podemos colocar en un recipiente con agua, lo remojamos y podemos colocar algunos palillos de dientes atravesados para que pueda servir de sostén y el agua cubra por lo menos la mitad de la raíz. Con esto se puede hacer que el brote del apio pueda volver a germinar produciendo nuevos tallos, y una vez que hayan nuevos tallos y nuevas hojas podemos extraerlo del agua y llevarlo a una maceta con tierra. Al igual que el tallo del apio, nosotros también podemos hacer brotar una zanahoria si sabemos dónde cortar. En este caso, en la zanahoria, el corte que podemos hacer es cerca de donde están las hojas o donde crecen las hojas. Es el mismo proceso que hicimos con el apio, podemos hacer con la zanahoria, cortar este pedazo y luego llevar justamente esta zona de crecimiento hacia un recipiente con agua. Lo podemos sostener con palillos o con otra clase de sostén y una vez haya brotado la hoja, llevarla a la tierra. Con el caso de los chile verdes, si nosotros quisiéramos tener una plantación de chile verde, basta nada más con cortar y llegar a las semillas. Lo que podemos hacer es extraer una o dos de estas semillas y colocarlas directamente en una maceta con tierra. Ahora bien, si nosotros queremos sembrar una cebolla, justamente tenemos que hacer el corte cerca de la raíz o cerca del tallo, y al igual que la zanahoria y el apio, colocarla en agua por unos días para que brote y luego llevarla a una maceta con tierra. Y en el caso de la papa es mucho más fácil, solamente debemos de colocarla en una maceta con tierra y dejar que la papa germine a través de las diferentes yemas que contiene en su cuerpo, en su estructura. De hecho, incluso las papas pueden germinar en lugares como la refri. Si nosotros dejamos una papa olvidada, podemos encontrarnos con que ha germinado con brotes de tallos y de hojas. Así de fácil es como nosotros podemos iniciar un pequeño huerto casero en una maceta o en una caja o en el recipiente que nosotros consideremos más apropiado. Muy bien. Hemos visto que las hortalizas tienen una diversidad de ejemplos y de hecho, como hemos visto también, hay muchas partes de las hortalizas que son consumibles, es decir, que se pueden comer. Algunas de estas partes de las hortalizas que se pueden comer son las raíces, los tallos, las hojas y los frutos. Nota que son los frutos, no quiere decir que sean las frutas, porque las frutas como grupo no está contemplado o está excluido del grupo de las hortalizas. Recuerda que tampoco están incluidos en las hortalizas los cereales. Cuando hablamos del fruto nos referimos, por ejemplo, al pepino o al tomate, que en realidad también son considerados dentro del grupo de las hortalizas, pero no así las frutas de sabor dulce. Ahora, como tú puedes observar acá en la pizarra,
También hay alguna otra clasificación general con respecto a la cantidad de carbohidratos que almacenan o que tienen en el cuerpo vegetal algunos tipos de hortalizas. De hecho, los clasifican de una forma bastante general: grupo A, grupo B y grupo C, de acuerdo a la cantidad de carbohidratos presentes en ellos. Como podemos observar, en el grupo A están aquellas hortalizas que poseen en su cuerpo un 5% o menos de carbohidratos en su estructura. Algunos ejemplos de este grupo de hortalizas son la lechuga, el apio y el rábano. Ahora, el grupo B va ascendiendo la cantidad de carbohidratos porque en el grupo B se encuentran aquellos que tienen entre el 5 y 10% de carbohidratos en su estructura. Un ejemplo o ejemplos de ellos son la cebolla, la zanahoria y los guisantes. Aparte de esto, el grupo C, que es el grupo que poseen más cantidad de carbohidratos en su estructura vegetal, más del 10% para ser específico, es decir, del 10% hacia arriba son las hortalizas que pertenecen al grupo C. Un ejemplo de ellos son la papa, la yuca y el camote. De por sí, este grupo de hortalizas del grupo C, has notado que tienen una estructura o tienen una consistencia bastante parecida, como arenosa o almidonada a la hora de comer. Es por eso que es una característica que poseen todos estos grupos de hortalizas. Ahora, algunos son dulces, algunos pueden ser más o menos dulces, otros son amargos. Sin embargo, cuando hablamos de carbohidratos no nos referimos a la dulzura, sino que nos referimos a otro tipo de elementos nutricionales que se encuentran en su estructura. Carbohidratos no significa que sean necesariamente azúcares dulces, sino otro tipo de carbohidratos. Ahora vamos a observar un dato curioso sobre el cultivo hidropónico de las hortalizas y veamos las aplicaciones que este tipo de cultivo tienen en la vida diaria. Veamos. Los cultivos hidropónicos son cultivos que se realizan en agua y no requieren de la tierra para cultivarse. Solo se coloca en el agua todos los nutrientes que necesita una planta para que las raíces los consuman y éstas puedan crecer. Existen cultivos utilizando sustratos. Se emplean sustratos para la nutrición correcta de la planta. También requieren de agua para crecer y son complicados, pues cada planta necesita diferentes nutrientes y una cantidad de agua determinada. También están los cultivos en agua. El elemento principal es el agua, ya que sobre esta se añaden los nutrientes necesarios para cada tipo de planta y cultivo. El aporte de estos nutrientes es necesario para el crecimiento correcto de vegetales y plantas. Entonces, el huerto es un espacio destinado y definido para la siembra o cultivo de diversos tipos de hortalizas, hierbas y otro tipo de vegetales. Este espacio que está definido está destinado a una producción no grande o industrial, sino más bien es una producción pequeña, familiar o de tipo local de verduras, vegetales y otro tipo de hortalizas. Los huertos, de hecho, son más sostenibles, son más saludables, son mucho más económicos su mantenimiento y además pueden ser proyectos educativos muy efectivos. Ahora te invito a que pongas a prueba tus conocimientos aprendidos el día de hoy, a continuación contestando falso o verdadero. Veamos. Las hortalizas son frutas comestibles cuyo cultivo se realiza en huertos. ¿Es verdadero o falso? Muy bien, es falso. Son hortalizas del grupo A: espinaca, lechuga, apio, berenjena, coliflor y rábano. ¿Verdadero o falso? Muy bien, es verdadero. Las hortalizas aportan beneficios nutricionales previniendo enfermedades.
¿verdadero o falso? Correcto, es verdadero. Excelente trabajo, has contestado correctamente. Espero que hayas disfrutado y sobre todo aprendido nuevas cosas en esta teleclase. Además, espero que también pongas en práctica algunas de las cosas que hemos visto en la parte de la experimentación y las aplicaciones para el cultivo de las hortalizas. Ahora te invito a que sigas con las medidas de bioseguridad en tu casa y al lugar a donde vayas. Y espero verte en la próxima teleclase aquí en Aprendamos en Casa. Hasta luego.